Bueno, buenos días. Muchas gracias por escucharme. Yo no soy de Podemos, pero no pasa. Voy donde me llaman, donde me necesitéis, donde yo pueda. Todo es malo. E intentaré explicaros un poco en una ponencia, sobre todo para que la tengáis, estos últimos 25 años de la metodología LEADER que cumplimos ahora, los que empezamos en el año 91. Tengo otro compañero aquí, Ángel, también de la red española de Huebra, de aquí de Castilla y León, que también empezó en aquella época. Después lo castigaron por ser malo y aquí sigue con nosotros en la red española. Decía la compañera Cudillero, un pueblo pequeño. Pregunten lo pequeño, ¿no? Cudillero tiene, ¿cuántos tiene? ¿7.000? O sí. ¿No? Sí, pero que es un pueblo, para Asturias pequeño, pero para otros sitios es un pueblo importante, ¿no? Nosotros en la provincia de Cáceres, que lindamos aquí con Ciudad Rodrigo, el 90% de los pueblos ya no llega a 1.000 habitantes tampoco. Luego Castilla y León no te digo nada, ¿no? Bueno, la red española es una red a nivel estatal, son todas las comunidades autónomas. En España sabéis que somos 264 grupos, hemos sido más de 300, después redujeron en algunas comunidades, ahora van a reducir o han reducido ya en Galicia, 2 en Cataluña y otro más, vamos a quedar 250 grupos de acción local, 7.300 ayuntamientos y unos 25.000 colectivos, entre colectivos sociales, culturales, de mujeres, de jóvenes, de mayores, sobre todo de empresarios, cooperativas, agroindustria, etcétera. Es una red territorial importante. En Castilla y León sabéis que sois 44, es una red también importante. Y en Europa vamos a llegar casi a 3.000 grupos, que es una red, la red territorial más importante europea, entre los grupos de tierra y los grupos de pesqueros o de mar. Dale, por favor, a la ponencia. Os he traído los antecedentes porque en los últimos 35 años, decía algo la compañera, Europa no ha tenido una política rural, absoluta. El mundo rural, a pesar de que Europa es rural, a pesar de que España es rural, no ha habido absolutamente. Ha habido iniciativas, como ha sido LEADER, después PRODER en España y en Portugal, pero aquí veis, desde el año 75 hasta el año 2005 no hemos tenido nada de políticas de desarrollo rural. Por eso os he puesto aquí todo lo que ha habido que trabajar, hasta llegar al siguiente, al año 2005, pasa por favor, 2001, comisión, bueno, 2004, hasta el 2005, en que por fin tenemos un reglamento y un fondo que es el FEADER. Ángel recordará las penurias que pasamos en Salzburgo, intentando por todos los medios que hubiera un fondo propio para el desarrollo rural. No lo conseguimos y porque lo tenían ya muy claro que el desarrollo rural pasaba al segundo pilar de la PAC y ante quedarnos sin una cosa, entramos en el segundo pilar de la PAC y dentro del segundo pilar entró también LEADER. En el 2006 se aprueban las primeras directrices estratégicas para un mundo rural, con muchas de las cosas que decía el compañero y que decía la compañera. Nos vuelven a engañar, ese plan no se pone en marcha y en el 2008 se aprobaron los primeros programas de desarrollo rural dentro de la PAC, los que hemos cerrado ahora en este periodo que acaba de terminar. Hemos pasado otra vez a... Ahí, vale. Sí, ahí. En este periodo, que también lo decía el compañero, en España, que tampoco ha habido una política de desarrollo rural seria a nivel nacional, a nivel regional ha habido regiones que sí han hecho política de desarrollo rural, otras no, entre ellas Castilla y León no. Quienes han movido mucho el tema del desarrollo rural han sido los ayuntamientos que han tirado, donde ha habido ayuntamientos o comarcas que han tirado del mundo rural, se ha notado mucho. Negociamos la ley de desarrollo rural, solo voy a perder 2 minutos porque lo ha dicho el compañero. Yo intervine mucho y además luego la fui vendiendo por toda España, por todas las comarcas, por todas las 150 comarcas, predicando sobre todo con regidor que fue. Yo creo que era una gran ley, hasta tal curioso la gran ley que aquí no se ha puesto en marcha y algunos países de Latinoamérica sí. La tienen como reflejo la ley de desarrollo rural.
Y pongo aquí solo para que veáis un tema muy interesante, que era la primera ley que se aprueba en el Parlamento, donde hay una mesa de asociaciones de desarrollo rural con participación ciudadana por encima de la comunidad autónoma. Si no había habido participación ciudadana en la comunidad autónoma, el Consejo de Ministros no podía aprobar ninguna de la puesta en marcha de las medidas de la ley. La ley salía con 6.000 millones, 1.000 de las comunidades y 3.000 del Estado, pues bajó a 2.000, después a 1.000. Cuando llegó este gobierno estaba en unos 900, la metió en el cajón, todos los años pone unos 20 millones en los presupuestos para la ley, para que no muera, para que no esté derogada, pero no se ha puesto en marcha. Se puso alguna experiencia piloto para beneficiar por ahí alguna zona, pero no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Por cierto, un paréntesis, la ley está para aplicar, pero yo creo que habría también que darle un repaso. La ley se ha quedado un poco vieja, hay que darle un repaso y hay que darle un repaso a las zonas. Yo creo que crear de nuevo zonas nuevas en el Estado es complicado. Cuando ya tenemos una zonificación prácticamente hecha en todas las comunidades autónomas, a mí lo que no me gustó fue cómo se hicieron luego las zonificaciones. Ahí hubo mucha política de zonificación. Aquí quito, pongo, meto ayuntamientos más grandes, más pequeños, me interesa mucho en Valencia, aquí, en Castilla y León. Eso no funcionó. Yo creo que eso, si se lleva al Parlamento, hay que trabajar. Cuando haya una zonificación, unas estrategias participativas con ciudadanos, ellos deben ser los que realmente lleven la ley adelante, ¿no? Y os pongo esta directriz también porque nos volvieron a engañar y lo que dijeron que iba a ser para el mundo rural el eje 1, el eje 2, el eje 3 y el eje 4 del programa FEADER, que era mejorar la competitividad agraria, eje 1, mejorar el tema de medio ambiente, eje 2, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en los pueblos, eje 3, y todo ello con metodología participativa líder, eje 4, se quedó simplemente en el eje 3, mejora de calidad de vida de los ciudadanos. En alguna comunidad como la mía, como Aragón y alguna otra, el eje 1, que nos dejaron trabajar la agroindustria, la agroalimentaria, y prácticamente en ninguna el eje 2. Es decir, nos volvieron a engañar. Fuimos a protestar a Bruselas, hubo denuncias, pero las denuncias que van a Bruselas en estos temas siempre vuelven con el mismo significado. El Estado es autónomo, las comunidades autónomas son autónomas, en fin, bueno, olvidaros de denuncias y estas cosas. Pero esto hubiera sido el principio de lo que pudo ser un buen proyecto de desarrollo rural estatal, que no fue, y que ha servido para que este nuevo tampoco lo sea. Y ahora me referiré a él por qué digo esto, ¿no? Bueno, este es el mapa, veis ahí que prácticamente todas las zonas rurales españolas tienen un grupo de acción local, las manchas blancas son las ciudades, ¿no? Y esto lo pongo también porque ya se ha quedado obsoleto, se va a cambiar, pero nosotros éramos los que más grupos de acción local teníamos. Fuimos a Polonia a explicar lo que era un grupo de acción local y nos pasó, en este caso por la izquierda, absolutamente a una velocidad. Y ahora ya no es Polonia la que más grupos va a tener, van a ser otros países, pero para que veáis cómo rápidamente los nuevos países entendieron la metodología. Esto, si lo llevamos, no lo he traído, a un gráfico a Latinoamérica, es mucho más todavía, y Ángel tiene mucha experiencia en cooperación en este tema. La Unión Europea nos envió a Brasil a explicarles esta metodología, a Lula y tal, y en unos meses tenían el doble de grupos que en España, funcionando. O sea, que el método. Luego hablaremos, como decía la compañera, de las luces y las sombras, pero el método participativo, y lo llaman desarrollo rural territorial, nos hizo también firmar con todos los países de Centroamérica un proyecto muy interesante con el anterior gobierno de 30 millones de euros para poner en marcha todo tipo de desarrollo rural a través de la ECI en Centroamérica. También es un proyecto que cuando ha llegado el actual gobierno ha desaparecido. No sabemos dónde está después de haber firmado con todos los países de Centroamérica. Esta es muy interesante, ya está muy manida esta estrategia. La nueva estrategia que tenemos que llevar a cabo hasta el año 20 habla de crecimiento inteligente, sostenible, integrador y empleo de calidad. Pero comparo la de Lisboa, que decía prácticamente lo mismo, que íbamos a crear no sé cuánto y ha sido el peor periodo de la historia. Entonces, comparemos. O sea, no vale con que cada día que sale un comisario tal diga crecimiento inteligente y tal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ya en Lisboa, en el 2010 se dijo crecimiento y empleo, y en este periodo va a ser el empleo de calidad. Me acuerdo, yo estuve en la cumbre de Lisboa y iba a ser, y aquí una se hizo en Ciudad Rodrigo, además un encuentro también con Portugal, iba a ser el empleo de calidad. Y bueno, podemos hablar de lo que ha sido para Portugal, donde se hizo la cumbre, y para España, donde también se hizo una parte de la cumbre, ¿no? Pasa, por favor. Y este es el mapa en el que nos tenemos que mover en este periodo. Y es un mapa, es desolador. 20 millones de personas menos deben estar en riesgo de pobreza.
y nos lo cargan a nosotros, al mundo rural. Es una cosa increíble, nos lo cargan a nosotros. Esto es importante porque vamos a poder hacer cosas nuevas que no hacíamos antes. Y tenemos que decirle a las comunidades autónomas, y yo siento que no esté mi compañera y mi querida consejera de Navarra, a la que tengo un aprecio especial porque ha estado con nosotros en la red española y sé que lo vive como gerente y ahora como consejera. Esto nos tiene que permitir, aunque no esté en los PDRs, hacer cosas novedosas. Y algunos compañeros nuestros que ya han empezado en Europa, esto lo están aprovechando incluso para los refugiados sirios, a través de la metodología LEADER, que aquí no nos van a dejar. Pero que es que cuando se habla de pobreza ya no es solo buscar empleo y crear empleo en otros sitios, sino es también luchar desde otros aspectos importantes, ¿no? Bueno, el crecimiento sostenible, esto yo me río mucho, pásalo, porque me río de que nos lo digan. Y este es el reglamento, nos tenemos que mover ahora en el tema de fondos. Estos 11 objetivos, y no podemos renunciar a ninguno. El Ministerio nos dice, vosotros por allí, por el 9, inclusión social y lucha contra la pobreza y tal, y nosotros decimos que no. Nosotros queremos trabajar los 11 objetivos en el territorio, en el mundo rural. Y es que además caben perfectamente todos en el mundo rural. Desde la innovación, que nadie dijo que innovar solo se podía innovar en los centros tecnológicos o en las ciudades, es una cosa que está ahí. Y yo me acuerdo, publicamos un libro con los 101, que yo llamaba 101 dálmatas, 101 proyectos más innovadores en una comunidad autónoma y todos estaban en pueblos menores de 5.000 habitantes. Depende cómo se entienda la innovación. Claro, si la entiendes de una manera grande de no sé qué factoría, pues estará en una ciudad. Pero si hablas de innovación, se habla en el mundo rural. Entonces, cuando en el Ministerio nos dicen, no, vosotros ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni no sé cuánto, tenemos que hacer un esfuerzo y luchar contra los consejeros o consejeras, en el buen sentido de la palabra, en los PDRs, que son instrumentos vivos, para trabajar todos los 11 objetivos para el mundo rural, porque en todos está reflejado el mundo rural, en todos, ¿no? Pasa, por favor. Y estas son las claves, las claves del nuevo periodo. No se trata en absoluto de un escenario continuista y no podemos seguir haciendo lo mismo. No es un escenario continuista, aunque el método sea parecido o el mismo. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos porque no sea continuista y cambiar el paradigma, la gobernanza de los fondos. Todos los fondos, y luego hablaré de ello, deben ir con gobernanza participativa, de abajo arriba. No lo hemos conseguido, no lo vamos a conseguir, pero luego hablaremos de ello. Pero todavía estamos a tiempo de que haya algunos fondos nuevos que vengan con gobernanza. Los compromisos tienen que ser compartidos entre todos. La participación pública-privada, ahí estamos muy a gusto porque obliga además el reglamento. La inclusión social. No hay posibilidad de luchar contra la pobreza en los territorios rurales sin que nos dejen trabajar la inclusión social. La focalización territorial, que es muy importante, que nadie nos diga cómo tenemos que hacer el territorio. Los territorios tienen que estar vivos. Vengo ahora mismo ayer de un grupo que va a crecer, que va a coger más territorio. Bueno, la zona de... No pasa nada, el tema territorial es fundamental, la innovación es fundamental y la especialización inteligente. Tenemos que especializar el territorio de una manera inteligente. ¿Qué queremos ser de mayores en el año 30 o 35? No el año que viene, no el PDR de hace dos estos. ¿Qué queremos ser en el año 30? ¿Dónde somos fuertes? ¿Somos fuertes en la torta del Casar? Vamos a girar en torno a la torta del Casar nuestra especialización inteligente. Ahí hay 80.000 millones en Europa. Ya nos han dicho los gobiernos, empezado por el Estado, por supuesto, que no nos deja ni ir a las reuniones, es decir, pero ¿cómo sois tan tontos de pensar que vais a vosotros poder hacer la especialización inteligente? Pues la estamos haciendo. Hay territorios que ya están diciendo, soy muy inteligente en agroindustria, soy muy inteligente en el queso, en el jamón ibérico o en otro producto cualquiera que tengáis aquí en Castilla y León. A eso no podemos renunciar. Pasa, por favor. Y este era el mapa que nosotros habíamos hecho en Bruselas para este periodo, como de verdad un proyecto de desarrollo rural y una estrategia 2020, ¿no? Marco estratégico común, contrato de paternariado con el territorio, con los ciudadanos, desarrollo rural como ahora a través de FEADER y, por primera vez, que se nos dejara, por eso hablaba antes, trabajar el FEDER, el Fondo Social Europeo y los fondos de cohesión. Esto lo permite el reglamento, absolutamente, o sea, no es que, bueno, a ver si nos... Y con ello podríamos hacer innovación, cambio climático, medio ambiente, temas transversales, todo lo que pone ahí. Esta es muy manida también porque se ha visto por todos los sitios. Pasa, por favor. Y así sería cómo debíamos trabajar entre todos en las zonas rurales. Trabajar juntos, trabajar con todos los fondos,
Trabajar conjuntamente las zonas rurales, las urbanas y las costeras, porque en España no nos han dejado hacer grupos mixtos, salvo en Asturias y en alguna otra comunidad que los van a hacer tierra costera y el mismo grupo. En otros sitios no han querido y es un error histórico, porque un grupo de pesca o un grupo de tierra, lo único que tiene que meter es que el que pesca tiene la cofradía de pescadores que esté en el otro. No tiene ningún sentido que haya dos juntas directivas, dos asambleas, los mismos colectivos, los mismos ayuntamientos. Bueno, no nos han dejado. Y esto que Bruselas lo ha puesto como una opción, nosotros lo exigimos porque es una necesidad. ¿Qué haríamos con el FEADER? Haríamos lo que estamos haciendo ahora un poco en LEADER, diversificación económica. ¿Qué haríamos con FEDER? Construir lo que necesitamos en el territorio, lo que los compañeros decían para prestar servicios a los ciudadanos, bueno, lo que los ayuntamientos todavía necesitan, las mancomunidades necesitan, las comarcas necesitan. Con el Fondo Social Europeo podríamos hacer educación, formación reglada y no reglada para el empleo, empleo que no es lo que se está ofreciendo de hace unos años, los cursos de antes, que es nuevas posibilidades de empleo, y con el fondo pesquero, pues por lo mismo, hacer diversificación para los del mundo pesquero. Este es el esquema que se presentó en el Ministerio. Esto hizo que el gobierno español retrocediera y efectivamente en el acuerdo de asociación que firmó con Bruselas dice que se permitirá el multifondo y la gobernanza de todos los fondos en el territorio, que nos costó mucho, pero que al final nos permitieron a la red española trabajar en el acuerdo de asociación. En lo que no nos dejaron trabajar en el acuerdo de asociación fue que nosotros pedíamos a Bruselas que ni un territorio tuviera menos de 5 millones de euros para poder hacer una estrategia bien montada, pero España puso mínimo 3. Luego nos engañó, porque luego en el último documento que vino ponía hasta 3, y el hasta quiere decir que, por ejemplo, en Castilla y León faltan unos céntimos para llegar a los 3 millones. O sea que ya son hasta ahí, hasta buscar el hasta. Y luego es verdad que metieron también un tema de las islas Canarias y Baleares que les va a fastidiar, que era bastante menos dinero. Pero en el marco nacional, ahí no nos dejaron trabajar. Sabéis que hubo 80 asociaciones de ámbito nacional que protestamos airadamente porque no nos habían dejado trabajar bien en el marco nacional, pero bueno, al final se lo aprobaron como todo y ahí nos quedamos pataleando. Los presupuestos los sabéis de sobra. Primer pilar y segundo pilar, lo que ha venido a España, también para que os lo quedéis. Bueno, hay un gran pilar, que es el pilar de la PAC, el primero, y hay un segundo pilar que ya no es tan pilarín, que ya es un pilar que empieza a sonar, de cerca de 100.000 millones, y para España sabéis que vinieron 8.291 millones, el Estado se apropió de 291, se ha quedado ahí para la red rural nacional, que no sabemos para qué, ni nos da cancha, ni nos deja participar, ni nos dice dónde está ese dinero. Ese debería ser para cooperación, para proyectos piloto y para todo el tema de la red rural, que cortaron cuando llegaron, que había un tema muy interesante de proyectos, también lo cortaron y tampoco sabemos dónde fue aquel dinero. Bueno, este es el presupuesto. Pasa, por favor. Este es el presupuesto por países, España 8.297, y ahora el presupuesto por comunidades autónomas. Pasa, por favor. Y hay otros siguientes, bueno, ya lo sabéis todos lo que hay por comunidades autónomas, algunos están más contentos, otros menos contentos. Extremadura sigue siendo la única, objetivo 1, pero le dieron el mismo dinero, o sea que tampoco está ahí tal. Y la siguiente es la comparación entre el anterior periodo y este, que veréis que queda parecido, excepto alguna que castigan. Y este es un tema que os lo he puesto porque es muy interesante. 2007-2013 teníamos 1.600 millones de euros para LEADER. Cuando llegó el Partido Popular, les dijo a sus consejeros, y aquí la compañera de Navarra también lo sabrá porque todavía no estaban ellos gobernando, les dijo a sus consejeros: ¿sabéis dónde hay dinero fresco todavía? En LEADER. Y cortaron todo eso amarillo que hay ahí. Nos cortaron mucho dinero, casi un 20% del programa, porque les dio la gana para el mundo rural, así, y nos quedamos ahí en 400. O sea, fijaos dónde nos quedamos, ¿no? Y en este periodo actual vamos a bajar bastante, no son los 1.000 que pone ahí, hemos subido más al final, serán unos 1.100, 1.100 y algo, porque el Estado puso 3.000 millones, el anterior gobierno para el periodo actual de desarrollo rural puso 3.000 millones, y el gobierno actual ha prometido 900, pero con una trampa, solo nunca supera el 30% de una partida que tal. Si tú pones, yo pongo, pero solo el 30%, no te doy los 3.000, como mucho llegaría a 900, como mucho.
que tampoco estaba dispuesto a llegar. Y como además ahora están en funciones y en funciones y en funciones, por más que hemos intentado negociar, pues no somos capaces de intentar sobrepasar esa cantidad. Las comunidades autónomas han bajado también su parte y bueno, pues vamos a bajar de lo que eran 1.600 a 1.400 a unos 1.100 millones para el mundo rural con metodología participativa líder. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Bueno, esto es para que veáis un poco en Europa. En Europa el líder ha bajado también al 6,1% y para que veáis en qué gastan en los PDRs en Europa. Y ahora en España, que en España vamos a llegar al 10%, aunque ahí viene un poco menos porque se ha subido al final en algunas comunidades. Vamos a llegar al 10% y en materia de medio ambiente y clima en los PDR nos quedamos en el 35% y para que veáis un poco dónde se invierte todo el tema del PDR. Activos físicos, inversiones en el desarrollo de tal, agroindustrias, o sea que una parte muy importante del segundo pilar se sigue yendo prácticamente a lo que podría ser el primer pilar de la PAC. O sea que lo que es realmente desarrollo rural participativo va a ser un 10% de los PDRs de toda España. Esto muy rápido para que lo veáis, porque luego creo que va a hablar también Mar esta tarde. Viene Mar, que es una compañera gerente que va a hablar, pero bueno, un poco para que veáis que hemos mejorado algunas cosas, hemos subido el gasto de funcionamiento para que haya buenos equipos técnicos en el territorio, sube del 20 al 25, pero salvo Extremadura, creo que ninguna comunidad autónoma les va a permitir llegar al 25, algunas en el 15, en el 12, en el 20, en el 18. Yo creo que hay que tener buenos equipos técnicos, bien preparados, los mejores, y tienen que tener bueno, pues una disposición económica, la que sea, la que fijen, pero que se trabaje el territorio, se dinamice y tal. Y luego un tema muy importante que se perdió en el anterior periodo es que el IVA es recuperable. Si hay alguna inversión de un ayuntamiento, de una residencia de ancianos, pisos tutelados, una guardería que es importante en el territorio, no se pierde el IVA, que con el 21% ha sido muy difícil. Es recuperable el IVA. Hemos conseguido en Bruselas ganar esa batalla, ha sido muy dura ganar que el IVA sea financiable. Pasa, por favor. Bueno, aquí son temas también de líder que creemos que son importantes, ¿no? Hay que optimizar los fondos, hay que ser más eficaces, hay que eliminar ineficiencias, seguridad jurídica. Esto de seguridad jurídica lo pongo porque este gobierno está obligando a que el grupo de acción local es nosotros damos ayudas a los emprendedores, pero considera que el beneficiario final del proyecto es el grupo de acción local. Y no es así. El beneficiario final debe ser el que recibe el dinero. Nosotros somos intermediarios de la administración y le damos el dinero. Entonces intentamos, durante toda la legislatura, estos 4 años, hemos intentado que llevaran primero al Senado, y no quisieron, y luego al Congreso. Pues en el Senado a veces se hacía eso, cuando hay otra ley, pues se mete tal. Bueno, que nosotros no somos beneficiarios finales, el beneficiario final es el emprendedor al que se le da la ayuda. Nosotros somos beneficiarios finales si es un proyecto nuestro propio del grupo o en nuestros gastos de funcionamiento, pero en este no, y no han querido, no hemos sido capaces de conseguir que lo llevaran al Congreso ni al Senado. Entonces está habiendo alguna dificultad en algún territorio donde si un emprendedor no responde y no tiene aval bancario y además, bueno, pues no se sabe dónde está, es el grupo el beneficiario final y nosotros decimos que no y hay sentencias ya y hay un libro publicado por pero este gobierno con tal de recaudar dinero se lo va a pedir al grupo y en algún caso el grupo no va a ser capaz de devolver ese dinero, que no es suyo, que no lo ha tocado, que además le ha llegado por el circuito de la paz directamente al emprendedor para hacer un eso. Hasta ese punto estamos intentando la seguridad jurídica de los territorios. Pasa, por favor. Bueno, el valor añadido del método, antes se ha dicho a un compañero que ha funcionado mal en algún sitio, ha funcionado bien en otro, pero el método sigue siendo absolutamente válido. Y además se meten algunas medidas que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Que los ayuntamientos, o la Junta, o las diputaciones, donde estén en la Junta Directiva, no pueden pasar del 49%, es decir, que lo que entendemos por sociedad civil tenga el 51% en las decisiones. No solo en la representación en la Junta Directiva, sino que cuando haya una reunión y se vote un proyecto, los que estén en ese momento tiene que tener el 51% la sociedad civil. Y eso es importante, a pesar de que el Ministerio no está de acuerdo y el responsable de los fondos europeos, cuando le planteamos que no queríamos el 51%, queríamos que se subiera todavía más,
nos planteó que él no se fiaba de la sociedad civil porque la sociedad civil puede quedarse con el dinero e irse para su casa. Sin comentarios. Palabras textuales, ¿eh? Bueno, tenemos que ser también críticos y meter el tema de las evaluaciones. Nosotros, aunque tenemos durísimas de Bruselas, ahora estamos teniendo auditorías durísimas de Bruselas, del Ministerio y de la Comunidad Autónoma, no es meter más papeleo ni más evaluaciones. Nosotros tenemos que meter unas evaluaciones continuas. Y agentes de desarrollo, ¿sabéis esto? Tenemos que estar evaluados continuamente si lo que estamos haciendo durante varios años en un proyecto es válido para el territorio. Y no lo tenemos que ver como una carga administrativa adicional, ni mucho menos, sino una evaluación constante, pero de otra forma, mirado hacia el territorio, hacia si lo estamos haciendo bien, ¿no? Pasa, por favor. Otras medidas interesantes. Hay que pedirle a los consejeros que la elegibilidad para el territorio rural sea amplia. Si no podemos estar pendiente de un consejero o de un director que nos dice esto es elegible, esto no es elegible, esto a mí no me parece, esto sí me parece. O sea, yo creo que tiene que haber una elegibilidad amplia para que el territorio decida lo que se puede financiar, ¿no? Incluso somos partidarios de que hubieran metido en el acuerdo de asociación y no lo metieron, que se diga que no es elegible y el resto es elegible. Y no tengamos que ir cada vez a decir, pero claro, eso le da mucho valor a un director que no crea en esto y dice, mándame ese proyecto de la que sería, ya te informaré yo si es elegible o no es elegible. Entonces deberemos de eso, pero eso no lo conseguimos, pero hay que luchar para que nos digan que no es elegible. Lo de todo lo que se puede hacer con el primer pilar, no sé qué, vale, pues el resto, déjenos que sea elegible, ¿no? ¿Cómo reforzar el papel de los grupos? Ya lo hemos dicho, ¿eh? Hay que meter muchísima más sociedad civil que tema público en las juntas directivas, más agilidad, recursos. Bueno, pasa, por favor, que esto van a hablar esta tarde. La cooperación se la han cargado. Ya no quieren cooperación. Han estado incluso intentando que no hubiera cooperación en los PDRs, menos mal que al final hemos ganado la batalla y va a haber una partida en todos los programas de desarrollo para cooperación. Pero es verdad que les han dejado que decidieran si la cooperación está en el territorio o está en el PDR y lo saca directamente la consejería. Nosotros somos partidarios de que el dinero esté en el territorio y no lo tenga que sacar la consejería, pero las dos formas se las ha permitido el reglamento. Pero no son partidarios de la cooperación. Y nosotros creemos que la cooperación es fundamental en el método LEADER, fundamental. Las experiencias de cooperación, proyectos pilotos, etcétera, etcétera. Y lo que no van a hacer de ninguna manera, si siguen, es tener dinero para cooperación en la red rural nacional. En esos 500 millones que se han quedado, 250 que venían de Europa y 250 que tenían que cofinanciar, son 500, en los que se han quedado no quieren oír hablar nada de proyectos pilotos ni de cooperación para el mundo rural. Bueno, mejor acceso a la financiación también. Vamos a nos permite el reglamento que cuando empiecen los grupos tengan un dinero, un anticipo, que eso es importante, un anticipo. No todas las comunidades lo van a dar, pero se permite en el reglamento un anticipo. Se nos permiten también los pagos fraccionados y se permite sobre todo un tema que no ha querido nadie. Al final se apuntaron 5 comunidades, pero al final creo que no lo va a hacer nadie, que era un nuevo marco económico, un instrumento financiero. Digamos, al emprendedor, la otra parte, a fondo perdido, un instrumento financiero que permite el reglamento, porque se nos han caído entre el 35 y el 37% de proyectos ya aprobados porque la banca no le ha dado ayuda al emprendedor. Nosotros le damos el 30, el 40, el 50, hasta el 70% podemos dar a fondo perdido, pero si no encuentra al otro lado se cae el proyecto y además incluso puede que tengas hasta que devolver los fondos a Bruselas. Hay un instrumento financiero que se permite ahora de poderle dar al emprendedor el 100% y que luego te lo vaya devolviendo, pero que no tenga esa dificultad con la banca. Lo hemos presentado, 5 comunidades que estaban de acuerdo, pero al final tampoco se ha puesto en marcha porque debe tener bastantes dificultades y además el Ministerio no está por la labor. Bueno,
voy terminando para que tengamos debate. ¿Por qué desarrollo local participativo? Pues el desarrollo local participativo pone a las personas en la situación de necesidad y de reto de ser los conductores. Si no les hacemos a ellos conductores de su desarrollo, difícilmente, ¿no? Pueden responder a la creciente diversidad y complejidad. El mundo rural de ahora no es el mundo rural de hace 10 años y el mundo rural de dentro de 10 años no será el mundo rural de ahora, ¿no? Pueden ser más flexibles, el alcance del desarrollo rural y del desarrollo local participativo se ha ampliado, hay nuevos campos, está volviendo gente a los pueblos, hay nueva gente que quiere hacer nuevas cosas. Hay una compañera aquí de Ávila que me planteaba un proyecto esta mañana magnífico, que lo que más quería ampliarlo, otros temas de ecoturismo y tal, la gente está pensando en otros temas, ¿no? Se basa en vínculos entre sectores y sectores, en las formas que tienen efectos multiplicadores, bueno, la innovación, el trabajo en red, y es una herramienta financiera atractiva. Lo he puesto porque si nos permiten dar anticipos, si nos permiten un instrumento financiero, el emprendedor no tiene que ir a la administración para nada. Si funciona bien, el emprendedor, el autónomo, la cooperativa, es que no tiene que ir a la Junta o al Gobierno para nada. Nosotros lo hacemos todo, firmamos el convenio, le damos el dinero, le hacemos las licencias municipales y tal. O sea, no tiene por qué salir de su territorio a la hora de eso. Otra cosa es lo que ha pasado en este periodo, que la banca no ha colaborado. Pasa, por favor. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado en este periodo nuevo en el mundo rural? ¿Qué nos hemos encontrado? Y os lo dejo aquí también para reflexionar. El desempleo. Bien, el desempleo ha aumentado mucho, pero en el mundo rural, datos de Eurostat, el 54% de todo el empleo que se ha creado en este periodo lo hemos creado en el mundo rural. El 54% del empleo se ha creado en el mundo rural y sin embargo nos siguen castigando y a nosotros, o sea, nos siguen diciendo, bueno, tenéis que buscar el tema de crear empleo. Y un paréntesis, Bruselas quiere que creemos empleo y de hecho les ha puesto a las comunidades autónomas unos deberes de cuánto empleo tienen que crear con el mundo rural. Nosotros no estamos de acuerdo para nada. Nosotros creemos que hay que cambiar el tema de crear empleo por el de consolidar en el mundo rural. Para nosotros es muy importante consolidar el empleo en el mundo rural, después crearemos más. Pero eso de que Bruselas, si tú consolides con una cooperativa que tiene dificultades, la ayudas y se mantiene un negocio, un restaurante, una casa rural, gastronomía, una quesería, la amplías, metes nuevas tecnologías, eficiencia energética y tira para adelante, eso no es crear empleo para ellos. Ellos lo que quieren es nuevos empleos. Yo creo que la consolidación del empleo, y de esto también saben mucho los agentes de desarrollo local, es fundamental en el mundo rural. No se deslocaliza, se amplía, se mantiene, tal, ¿no? Bueno, el consumo interno se ha estancado, tenemos que solucionarlo. La financiación privada se ha agotado, la inversión pública se ha reducido, el gasto de ingresos públicos prácticamente no existe, la pobreza y la exclusión social han aumentado, ya lo hemos visto, y además nos dicen, sed vosotros los que creéis 20 millones o tal, cuando nosotros tuviéramos la responsabilidad, cambio climático y la necesidad de una transición a una sociedad que disminuya las emisiones de carbono. Este es un poco el mapa que tenemos ahora en el mundo rural. Pasa, por favor. Bien, posibles respuestas a estos desafíos. Son unas cuantas, simplemente seguro que tenéis en cabeza 200.000 más que yo. La ayuda a emprendedores. La ayuda a emprendedores es facilísima con la metodología LEADER. Si quitamos un poco de burocracia, simplemente es una idea, un proyecto, lo analizamos, es viable, le aprobamos una ayuda, se la damos, empieza a trabajar. Es que no es tan complicado, por eso decía yo lo de la elegibilidad más amplia y todas estas cosas, ¿no? Centrarse en inversiones que mejoren el empleo, a menudo ampliaciones de empresas, por eso decía el tema de las existentes, y eso en Bruselas habrá que hacer una labor, que entienda Bruselas que no es solo el empleo creado, que no se nos puede juzgar por el empleo creado. El otro día me decía un empresario que había creado, tenía que poner 8 empleos, y cuando vinieron a hacerle la inspección tenía 7,9. Y le pedían la devolución entera de todo eso. Bruselas, ¿no? Tuvimos que hacer ahí viendo que también había mantenido del anterior, había reducido unas décimas el empleo creado y en una de estas inspecciones duras de Bruselas le pedían que devolviera todo el expediente. Empresa muy grande, había invertido mucho dinero, ¿no? Apoyar nuevas actividades ligadas a la renovación de la vivienda local, que en el anterior periodo no se nos permitía. El tema de la rehabilitación de viviendas, o bien públicas o bien privadas, o bien en unas condiciones especiales para quien no tiene vivienda, crea muchísimo mano de obra de todo tipo de especialistas
del mundo rural, ¿no? Además, el tema de la producción de energía local, conservación de la energía, los nuevos usos para edificios existentes, el reciclaje, apoyar nuevas formas de empresa. Hay muchísimas empresas que nos vienen ahora y que ahora sí pueden ser financiables y antes no, de la economía social. Hay mucha empresa nueva de la economía social que, siendo generosos, podemos meterlos en el nuevo periodo de apoyo, aunque antes no se le podíamos apoyar. El tema de la contratación para gestión de montes, lo digo porque seguramente el tema de las cabras y esto, con todo lo que está pasando, también podríamos intentar que se humanice el monte y también podría ser elegible desde este punto de vista, concentrarse en la población joven, fomentar su participación y ayudarles en la transición de los estudios al trabajo. Yo he hablado con muchos catedráticos, con mucha gente de universidad, y los pocos ayudas que hay para el joven que termina en la universidad es para que se quede en la ciudad. Es decir, para que se quede en la universidad, en mi caso, en mi comunidad, para que se quede en Cáceres, en Mérida, en Badajoz o en Plasencia, justo donde no trabajan los grupos de acción local. Bien sea becas, bien sea ayudas, bien sea estudios, se quedan en la ciudad. Y además arrastran a su pareja o arrastran a sus padres que ya son mayores, compran un piso, ya se quedan en la ciudad porque además está el hospital y no sé qué, ¿no? ¿Por qué no les ayudamos a ir de la universidad a su territorio de nuevo? No digo a su pueblo, digo a su zona. ¿Por qué no les ayudamos también nosotros para que lo intenten por lo menos? Ayudémosle a que salgan de nuevo, ¿no? Apoyar las becas, tutorías, prácticas en empresas en el mundo rural. Pasa. Yo no lo he hecho, ¿eh? Bueno, formación complementaria, apoyar sistemas locales de intercambios comerciales, los bancos del tiempo, que hemos escrito mucho de ellos y no eso, apoyar a las empresas existentes para que puedan entrar en nuevos mercados, explorar nuevos mercados relacionados con el cambio climático, el ahorro de la energía, la reproducción de energía, la salud, la cultura, la economía digital, bueno, hacer el uso bueno, seguimos un poco, apoyo al comercio local, el tema de kilómetro cero, todo ese tema que es tan complicado que alguien pueda vender un tomate, un puerro, una cebolla los sábados en su pueblo, todo el tema de kilómetro cero, planes locales, reconocer el pago en especies, explorar el potencial de micromecenazgo, movilizar el ahorro local, reducir la burocracia. Bueno, un poco yo me he ido inventando lo que creo que puede ser. ¿Por qué pongo todo esto? ¿Por qué hemos ido poniendo todo esto? Porque nosotros entendemos que las estrategias que estamos haciendo ahora en el territorio, que tienen que ser participadas, que tenéis que participar todos en ellas, que hay que darle cabida a todo el mundo, que todo el mundo cabe en el grupo de acción local. Estas estrategias que estamos haciendo ahora y que en muchos sitios ya se ha presentado, en otros las estamos presentando, en Andalucía todavía no se ha abierto el plazo, en Asturias ya se han presentado, en Navarra no sé cómo estáis con las estrategias, si estabais ya la resolución, pero ya se han presentado, ¿no? Yo defiendo con el reglamento en la mano que esas estrategias, no sé si tú, que esas estrategias deben prevalecer sobre el PDR de la comunidad autónoma. Es decir, la medida 19 líder, solo es líder, tiene ayuda preparatoria, estrategias, gastos de funcionamiento y cooperación. Yo entiendo que la estrategia, si está bien hecha, se ha dado participación a todo el mundo y cree que es lo que hay que hacer, debe tener preferencia o debe prevalecer sobre el PDR. Y entonces, aunque el PDR no incluya alguna de estas cosas, porque dicho sea de paso y sin ofender a nadie, los PDR son muy malos. Y es que además se hicieron con prisa en la anterior legislatura, lo dirá la compañera que se lo encontró hecho, yo me lo encontré hecho, todo el mundo sabe, son muy malos. Es corta y pega del PDR del 2006. En algunos casos, con todavía anualidad de 2006, o sea, han pegado y copiado y no han borrado ni siquiera lo anterior. Eso está en Bruselas. Eso también se denunció en Bruselas. Fuimos a ver al comisario. No, comisario, los PDR son muy malos. Y nos dijo, sí. Dijo, no se ha dado participación a los ciudadanos. Efectivamente. Pero es que había que darla. Sí, efectivamente. ¿Y qué vais a hacer? ¿Los vais a aprobar? Hombre, se debería de... Entonces los devolvieron todos. Algunos con 200, 300 páginas para cambiar. Bueno, una cosa increíble. Pero al final venía el plazo, acababa el plazo, primero de presentarlos, 22 de julio, y luego de aprobarlos. Y al final, ¿qué se hizo? Pues tuvieron que aprobarlos. Pero el PDR es un instrumento vivo y ahora tenéis la posibilidad en los comités de seguimiento de cambiar. Yo creo que se puede hacer un instrumento que valga para lo que necesitamos en el mundo rural
Y las estrategias, que yo creo que se están haciendo buenas estrategias, deben valer también para poner en marcha todo eso. Si conjugamos un PDR vivo y estrategias vivas y somos capaces de darle vueltas a la cabeza de qué necesitamos para el mundo rural del año 30, todas estas cosas pueden caber. Entonces yo por eso, el Ministerio me llama la atención, me dice, tú no tienes por qué decir, estás autorizado a decir que la estrategia prevalece sobre el PDR, pues lo seguiré diciendo, porque es que no hay ningún sitio donde diga que la estrategia no prevalece, porque es una medida líder, nueva, participativa, y ahí es donde estamos intentando trabajar. Muchas gracias por vuestra